nombre es Víctor Fidalgo, soy miembro del equipo de Compra Pública Innovadora de INCIBE y lo que venimos a presentar un poco es la segunda convocatoria que está ahora mismo en fase de licitación de servicios de I+D para la generación de soluciones de ciberseguridad. Por dar un poco la visión, vamos a explicar un poco la iniciativa estratégica de Compra Pública e Innovación, un poco explicar qué es la CPI para alguien que no tenga conocimientos, los niveles de TRL o niveles de madurez que tenemos y un poquito dar esa base para luego poder extendernos a lo que nosotros denominamos CPP2, que es la iniciativa de soluciones tecnológicas o de soluciones de ciberseguridad que estamos licitando. Bueno, para empezar a saber lo que es una CPI, podemos empezar diciendo que no es una compra pública innovadora, ¿vale? La aplicación novedosa a la regulación de cosas de innovación es una innovación de contratación pública. Esto no es la compra pública de innovación. Cláusulas que premien las propuestas innovadoras dentro de las licitaciones tampoco es el fomento de la innovación de la contratación pública. Lo que sí es compra pública innovadora es el objeto que implica superar un estado del arte, es decir, soluciones tecnológicas que intenten superar con innovación el estado del arte que hay actualmente en el mercado. Eso sí es la compra pública de innovación. La CPI o compra pública innovadora es una herramienta para fomentar la innovación desde el sector público, concretamente a través de adquisición de soluciones. Pueden ser innovadoras o de soluciones en fase de desarrollo. Ya veremos en la siguiente presentación los tipos de CPI que nosotros consideramos. Hay varias vertientes, hay varias formas de determinar o de segmentar las CPIs, pero nosotros nos centramos en tres: la compra precomercial, la compra tecnológica innovadora y la asociación para la innovación. Aquí, ¿qué tenemos que decir? Los niveles de madurez. Cuando veamos TRLs, para la gente que no sea conocedora de los niveles de I+D, de la innovación en este sentido. El TRL, cuando lo veamos, son niveles de madurez de una solución tecnológica. Quiere decir que el nivel TRL1 es de una idea fundamental que puede tener un empresario, una empresa o una asociación o un centro tecnológico o incluso una universidad. Y el TRL9 estamos hablando ya de productos comerciales que podemos comercializar o que ya estamos comercializando. Entonces, cualquier empresario que pueda... Fusano, Blanca Paloma, Aritz. Disculparme que no sé si podemos mutear a la gente, que alguien se ha despistado. Vale, sigo. Bueno, la compra precomercial es el instrumento de CPI que nosotros estamos utilizando para la CPP2. Esto va desde TRLs de partida muy bajos, como pueden ser ideas, formulaciones tecnológicas, investigaciones aplicadas o prototipos en escala reducida, y llegamos a un prototipo comercial, niveles TRL7, en pruebas en entorno real o incluso 8. Estos son, al final, lo que estamos haciendo es comprar o apoyar los servicios de I+D. ¿Vale? En esta compra precomercial está excluida la ley de contratos del sector público y no es un marco de ayudas, porque alguien podría decir esto es una ayuda de Estado. En el documento regulador, que es el documento en el que se basa la CPP, la CPI, marca algunas directrices que evitan que se considere esto un marco de ayudas de Estado, como la propiedad intelectual o industrial. ¿Vale? Hay coinversión y hay que pagar a la empresa contratante, en este caso INCIBE, por una serie de royalties. Y esto finaliza en una fase de prototipo o una pre-sale. Luego nos iríamos a la compra tecnológica innovadora, que es una obra, suministro o servicio. Este tipo de compra pública innovadora sí está regulada por la ley del sector de contratos públicos y hay distintos procedimientos de adjudicación y no hay un límite de despliegue. Es decir, al final lo que se está cogiendo son herramientas que están ya casi en entornos productivos, en comercialización, y lo que se hace es darles ese empujón. Y después está la asociación de la innovación, que es una contratación completa desde las fases iniciales hasta la puesta en comercialización. Indicar que INCIBE ahora mismo está haciendo una compra pública innovadora que verán en algún sitio, que es denominada catalítica. ¿Qué quiere decir esto? INCIBE no es el usuario final, y lo voy a decir entre comillas, porque INCIBE puede estar vinculado a alguno de los retos que vamos a explicar después. Pero en un primer momento lo que nosotros estamos haciendo es no ser el objeto o el usuario final, sino que estamos poniendo de lado
a las empresas que pueden desarrollar estas soluciones tecnológicas y a los usuarios finales. Vale, la iniciativa estratégica de compra pública innovadora de INCIBE intenta impulsar la ciberseguridad en el montante del conjunto nacional, en el sector público, en las pymes, en los sectores estratégicos y en toda la sociedad, creando soluciones competitivas de ciberseguridad y desarrollando una política de innovación dirigida a fortalecer las capacidades de la industria. Al final, lo que tenemos que tener claro es que con la iniciativa estratégica que ha propuesto INCIBE, lo que queremos es impulsar el I+D+I ciberseguridad, promover el emprendimiento en este área, fortalecer las capacidades nacionales en ciberseguridad y desarrollar el talento. Como punto a tratar, la iniciativa estratégica tiene un montante de 224 millones que se divide en dos iniciativas o en dos licitaciones, como lo hemos definido, que son la actuación 1, programas de I+D+I, que está ya en fase de licitación, ya están en fase de valoración, que tiene un montante de 86,7 millones, que estaba dirigida a empresas TIC con una subcontratación para que se unieran con pymes, con universidades, con centros tecnológicos, con startups. Y esta solución, soluciones de ciberseguridad en la CPP2, en la que abarcan las actuaciones, como estaba definida en un primer momento, la actuación 2, 3, 4, 5 y 7, por motivos estratégicos, INCIBE decidió retirar o transferir los fondos de la actuación de formación, porque tiene otros programas para formación específica, hacia otras actuaciones. Y bueno, aquí la diferencia, la sutil diferencia es que cualquier tipo de empresa no tiene que tener una UTE ni una subcontratación mínima con estos entes. Y son las propias startups, las propias pymes, las que pueden acceder a esta licitación, a este montante económico, para poder desarrollar sus propias soluciones tecnológicas si las tuvieran. ¿Pueden ir en UTE? Sí. ¿Pueden ir solas? También. Y con los criterios o las solvencias técnicas y económicas que hemos solicitado, pues está mucho más accesible para ellas. Si voy un poco rápido, por favor, párenme, o si no han entendido algo, levanten la mano. Yo no estoy viendo la pantalla, pero si escriben la pregunta que tienen, luego las podemos ver y contestar con los matices que ha comentado. Bueno, un poco el roadmap de lo que hemos estado haciendo en INCIBE. 2020 empieza la idea, los primeros trabajos de definición de la estrategia y la validación del Foro Nacional de Ciberseguridad en esta iniciativa. 2021, pues la asignación de los fondos PRTR europeos, la contratación de las oficinas técnicas que nos ayudan, el anuncio de la iniciativa por la Secretaría de Estado en el World Mobile Congress y el lanzamiento de la consulta preliminar al mercado. En 2022, pues la presentación del mapa de demanda temprana, las conclusiones de esta consulta preliminar al mercado que se lanzó en el 2021 y la publicación de los dos documentos reguladores, tanto de la CPP1 como de la CPP2. 2023, que es lo que esperamos, la formalización de los contratos y el comienzo de la ejecución de los proyectos de I+D. Y fecha importante en 2026, 30 de junio, quiero recordarla, la tengo al final para que no se nos pierda, 30 de junio de 2026, en la que tiene que haber un cierre de proyectos, el cierre administrativo y la justificación de los fondos PRTR y la finalización de la iniciativa. ¿Por qué no hay capacidades de mover esa fecha? Porque al ser fondos europeos nos ponen unas fechas delimitadas. Vale, la solución de ciberseguridad, la CPP2. Bueno, voy a poner este disclaimer porque puede haber algún malentendido con lo que yo pueda decir o con todas las cosas que realmente tenemos en la cabeza, pueda decir algo que discrepe del documento regulador. Si alguno, oye, es que en la reunión que tuvimos en el webinar dijiste esto, pero en el documento regulador, al final lo que prevalece es lo identificado o lo indicado en dicho documento. Bien, las características generales de la CPP2. Es una contratación de proyectos de I+D. Los proyectos son independientes, tienen que ser independientes y que den respuestas a los retos planteados. Hay 30 retos que luego pasaría a explicar y que contribuyen a las actuaciones 2, 3, 4, 5 y 7, como ya he comentado antes.
¿Por qué no entra dentro del marco de ayudas de Estado? ¿Por qué? Porque el INCIBE comparte riesgos y beneficios con ustedes. Es una contratación de servicios de I+D a varios operadores económicos o agrupaciones, UTES y demás, que lo veremos después, en un marco en el que el comprador y el prestador, en este caso INCIBE, del servicio comparten riesgos y beneficios. De ahí los royalties que están explicados en el documento regulador. Presupuesto, 137,2 millones. Lo que esperamos es unos 200-250 contratos realizados. Si hacen el cálculo entre 137 verán un poco la media de precio o de montante económico para los contratos. Y lo que va a aportar INCIBE, lo que aporta INCIBE es de 300.000 a 1,5 millones de euros por contrato. El plazo hasta 30 de junio de 2026, no hay prórrogas, como he comentado, incluido el cierre administrativo y la justificación de fondos del proyecto. Y los compromisos adquiridos de derechos de propiedad intelectual e industrial, que no es más que los royalties que vienen en los criterios de valoración y explicados en el documento regulador. Para evitar que haya monopolios, hemos hecho una cláusula de competencia que al menos tiene que haber una exigencia de 2 contratistas independientes que aborden cada uno de los retos. Esto es así. Los resultados, bueno, la generación de soluciones, productos, servicios o materiales, tal y como pone en la ISO 166.000, que es la que aplica la innovación. Puede haber productos, servicios o materiales. A lo mejor los materiales no aplican mucho en este sentido, pero cualquier solución que venga propuesta en ese sentido será estudiada de la misma forma. Que no estén disponibles actualmente, como es evidente, y que tenga que estar validada por los usuarios finales. Y eso ya lo explico en el punto siguiente. La innovación. TRLs menores que 6 son los que pueden entrar en partida. ¿Puedo ir con un TRL 1 o con un TRL 5? Sí. La respuesta es sí. ¿Qué pasa? Que las fases van a ser mucho más dilatadas y tenemos unos plazos de finalización, como he explicado, limitados. Entonces, va a ser más complejo, más costoso si tenemos un proyecto en una fase 2, 3, 1 incluso del proyecto que lo que estén en una fase 4 o 5 de madurez. La situación de llegada TRL 7 u 8. Comercialización no entra, comercialización y adquisición excluidas del contrato, pero sí pedimos que haya un plan de comercialización dentro del documento regulador, ¿vale? Y lo que hablábamos de los usuarios, de la validación de usuarios finales. INCIBE lo que ha propuesto en el documento regulador es que todos los licitadores y posteriormente contratistas que apliquen tienen que venir con un usuario final. Este usuario final no es decorativo, este usuario final se tiene que comprometer con hacer una serie de validaciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque, como ya hemos dicho, INCIBE está haciendo una CPI catalítica. Si ustedes aportan un usuario potencial a esa solución, la solución va a estar muy enfocada a ese o a esos usuarios finales y, por lo tanto, estaríamos desarrollando una solución tecnológica que tendría una salida relativamente fácil a comercialización, al menos para los usuarios que aportemos en esta iniciativa. Muy bien, un poco la ejecución por etapas de cómo está planificada la CPP2. La propuesta, que es la que está ahora en la fase de licitación y la que ustedes tendrían que presentar como licitadores para que nosotros valoráramos. En esta propuesta, cosas de interés, tenemos que tener una memoria técnica del proyecto en la que se tienen que presentar. En el documento regulador hay 6 criterios de valoración para ella y creo recordar que 2 en el sobre, esto iría en el sobre B, y 2 en el sobre C, que son criterios de valoración automática. Pero los criterios de valoración subjetiva son los que se basan en la memoria técnica. Recomendaciones. La memoria técnica tiene un formato limitado, son, creo recordar, 20 hojas. No queremos una propuesta comercial. Lo que queremos es ceñirnos a los criterios de valoración que estamos solicitando, es decir, cuál es el problema que vamos a abordar, cuál es la innovación, cuál es el estado del arte en la que está, qué soluciones y qué funcionalidades vamos a aportar, no algo más comercial que podamos entender, ¿vale? Para que nos entendamos. Una vez que pasemos esa propuesta, los licitadores se convertirían en contratistas y tendríamos la etapa 1. La etapa 1 es un proyecto de ingeniería de detalle. Aquí entraríamos ya a desgranar cronogramas, funcionalidades, todo lo que el proyecto va a hacer y en qué fases lo vamos a desarrollar. Lo van a desarrollar ustedes, los licitadores, los contratistas en este caso.
Entonces, con ese documento es el que va a sentar las bases de las siguientes etapas. Dependiendo del TRL de partida que tengamos, vamos a tener un proyecto de ingeniería más extenso, menos extenso, y también dependiendo de la temporalidad que queramos dar al proyecto desde el propio contratista. Es decir, nosotros tenemos como fecha límite el 30 de junio del 26, claro, luego lo vemos, estamos hablando de junio del 26. Podemos dar hasta ese plazo para finalizar el proyecto, o si nosotros ya lo tenemos delimitado, tenemos muy claro lo que queremos y podemos desarrollarlo en año y medio, el proyecto de ingeniería se basará en ese año y medio, ¿vale? La etapa 2 va a ser diferente para cada uno de los contratistas que estén en el PO, porque cada uno va a tener unos periodos, un cronograma y una realización de funcionalidades o de funciones o de tareas diferentes. Entonces, la etapa 2 y la etapa 3 son específicas para cada uno de los contratistas, pero en la etapa 2 lo que buscamos es la elaboración de la validación del prototipo, pasar de esa fase 6. Y en la etapa 3, que es la última que nosotros accederíamos, es estar en esas fases o en esos niveles de madurez que buscamos, en el 7 o en el 8. La verificación y demostración del prototipo en un entorno operacional. Para tener un entorno operacional necesitamos esa valoración del usuario final que vamos a aportar y que nos va a dar ese conocimiento o esa infraestructura para que nosotros podamos lanzar ese prototipo ahí. La comercialización queda fuera del alcance, pero sí tenemos que entregar en el proyecto, tanto en el proyecto de ingeniería como en la memoria técnica de la propuesta, tenemos que presentar unas pautas de esa comercialización, cómo la vamos a intentar realizar, cómo demás. Después entramos en lo de los DPIs, en el callback y todo esto, ¿vale? Que seguramente que tengan dudas. Vale, los participantes, ¿quiénes? Cualquier operador económico individualmente o en agrupación. La solvencia, hay 2 puntos, la económica o financiera y la técnica o profesional. Básica, patrimonio neto mayor o igual que el capital social, volumen de negocio mayor del 50% del presupuesto del contrato y seguro del 50% del valor económico del contrato. Y la técnica, un servicio de I+D en ciberseguridad que se haya estado realizando y que podamos aportar que es de I+D, ya sea con entes públicos o privados, o un producto de ciberseguridad que la empresa ya pueda tener y que en los últimos 5 años haya facturado unos 200.000 euros. Grupos. Vale, aquí entramos en posibles bloqueos, ¿vale? Empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial no pueden presentar ofertas diferentes a un mismo reto. No podemos tener un grupo empresarial que presente al reto 1 2 soluciones sabiendo que son del mismo grupo, ¿vale? Y la subcontratación. Hay una subcontratación permitida sin límite y es el licitador quien tiene el compromiso de responsabilidad. El licitador podrá basar la solvencia en la subcontratación siempre que él lo desee. Es decir, yo soy una empresa, soy novedosa, tengo un producto en un TRL6, pero no tengo algunos de los criterios, tanto económicos como financieros. Y voy a subcontratar a otra empresa. Esa empresa puedo decidir si yo ya tengo la solvencia, si no quiero, no la vamos a meter, pero si necesito alguna, por más que nada yo lo veo por necesidad, cubrir alguno de las solvencias, pues puedo meterla como subcontratación y además aplicar a la solvencia. Pipibín, alguna que no se me olvida. Bueno, la motivación para participar. Ideas a resolver en un reto de catálogo. La madurez que sea inferior a TRL6. Tenemos los informes que tenemos que hacer en la fase ya de contratista, en la etapa 1, que es la información de NAC, que es la que nos va a decir que el proyecto tenga que ser, eso es el informe de I+D que tienen que entregar ustedes, que sea innovador y diferencial, y además tenemos que tener claro que el TRL de partida es este y no otro. Y la viabilidad e intención de comercialización. Necesitamos tener claro que ustedes no solo están cogiendo esta iniciativa para tener un montante económico, sino que el producto que están exponiendo para la iniciativa va a ir hacia una comercialización o al menos se va a intentar de una forma clara. El licitador debe aportar al menos un usuario final de los resultados del proyecto. Veremos reto por reto. Hay algunas características que están en el documento regulador que se dicen. Hay algunos retos en los que incluso INCIBE va a estar como usuario final o puede estar. Y además INCIBE también puede aportar usuarios finales.
Es decir, ustedes van a tener que traer una serie de usuarios, pero INCIBE puede decir, bueno, pues a nosotros además, adicionalmente a ese usuario que tú propones, vamos a poner otro porque es de interés para este usuario final o porque nosotros es de interés para nosotros que esté ese usuario final. La capacidad, la solvencia económica y la solvencia técnica se han reducido en comparación con la CPP1, el patrimonio mayor o igual al capital social, bueno, lo que hemos explicado en la slide anterior, y la solvencia técnica, que es bastante rebajada. Y luego la aportación económica, no son ayudas de Estado, tenemos una aportación económica conjunta. El nivel de coinversión tiene que ser mayor o igual al 4%, y luego tenemos el tema de los royalties. Los royalties es el pago que hacen ustedes a partir del montante económico total que tenemos, y tiene que ser mayor o igual al 1%. Esto tienen criterios de valoración, el criterio 7 y el criterio 8. Uno, se valora el porcentaje de conversión que ustedes van a hacer, más los royalties que nos van a ofrecer, y el criterio 8 es un aumento del plazo de royalties en 1 o 2 años. Es decir, si yo ofrezco un 4% sobre el montante total en el criterio 7, yo puedo decir, vale, pues esa parte desgranada en 5 años, que es como está definido en el documento regulador, lo voy a aumentar, en vez de en 5 años, en 7. Y se va a tener una valoración adicional. Si voy muy rápido, dígamelo, por favor. No estoy viendo la pantalla. Voy a parar, voy a mirar en el chat si hay alguna pregunta. Vale. Venga, pues continúo. Ahora mismo voy a explicarles un poco los retos en los que hemos planteado la CPP2. Vale, son 30 retos. Hay un reto que engloba desde el 19 hasta el 30, engloban soluciones de operación de seguridad, pero bueno, vamos a ir viendo uno a uno y bueno, luego si tienen alguna duda me van comentando. Lucha contra insiders. Al final este reto plantea dar una solución de las amenazas que más pueden preocupar a las organizaciones, que son los propios usuarios que nosotros hayamos concedido o no acceso a nuestros sistemas y que puedan acceder y puedan hacer alguna acción malintencionada dentro, ¿vale? Al final afectan negativamente a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos de la organización. ENISA, la Asociación Europea, entre comillas, similar a INCIBE, pero a nivel europeo, clasifica esta amenaza en un informe de 2020 ya como la novena en importancia. Entonces, hoy, en el 2022, esto ya ha ido aumentando. Los problemas que queremos resolver con este reto, pues el espionaje industrial o el impacto en la imagen de las empresas a través de acciones de trabajadores internos descontentos. Los casos de uso, estos casos de uso y estas funcionalidades que ustedes ven en el documento regulador son ejemplos y tengo que destacarlos, son ejemplos y propuestas que desde INCIBE se hacen. ¿Esto quiere decir que nos tenemos que basar en ellas? Pueden, pero no es necesario. Es decir, si en lucha contra insiders ustedes ven otro caso de uso diferente al que nosotros proponemos dentro del documento regulador, bienvenido sea, siempre que esté bien argumentado, tanto en la memoria técnica que van a presentar, como luego en el plan de proyecto. La monitorización de actividades internas a través de inteligencia artificial, la detección temprana de posibles insiders a partir de tecnologías innovadoras y la prevención de amenazas internas no intencionadas, ¿vale? Porque además sabemos que puede haber problemas de usuarios que no son malintencionados, pero por alguna deficiencia, a lo mejor en la formación o por algún descuido, han hecho algo que no deberían. Pasamos al segundo reto, la criptografía avanzada, resistente a ataques cuánticos. Bueno, un poco los estudios nos dicen que en 10 años hay una probabilidad del 20% de que los ataques cuánticos o la tecnología cuántica que estamos trabajando ya rompan los mecanismos de cifrado que tenemos actualmente y en 20 años hay una probabilidad de un 90% de que esto ocurra. Entonces, lo que buscamos es empezar a trabajar en tecnologías basadas en esta distribución o incluso en la distribución de claves cuánticas, ¿vale? Entonces, los casos de uso que hemos aplicado aquí o que hemos propuesto son el desarrollo de suites criptográficas resistentes a estos ataques, centros de distribución de claves con lo que se denominan los quantum keys y la criptografía cuántica en la nube, que permita el desarrollo de intercambio de claves y cifrado de documentos de una forma que pueda permitir evitar este riesgo.
Vale, en la seguridad del dato, para la seguridad del dato es un poco vinculado con las fake news y con la necesidad de detectar brechas de seguridad. Estamos experimentando un gran aumento en la importancia de los datos electrónicos en la toma de decisiones. Incluso hay procesos selectivos de votación que ya se están haciendo de forma telemática. Entonces, bueno, en lo que buscamos es implementar sistemas seguros de tratamiento automático de datos y detectar las propias brechas de seguridad. Los casos de uso que aplicamos aquí son soluciones esteganográficas avanzadas, algoritmos robustos que nos permitan esto y que puedan ser auditables estos algoritmos, ¿vale? Y el servicio de detección de noticias de fake news y desinformación, que todos conocemos que cada vez se está implementando más y lo estamos oyendo más en las noticias, y en los servicios o soluciones tecnológicas innovadoras que permitan la detección de brechas de seguridad en cuestión de información. El cuarto reto basa en la evaluación, cumplimiento y certificación. El ejercicio de evaluación, el cumplimiento normativo y certificación de los marcos normativos que pueden aplicar a cada una de las empresas, entendemos que es un esfuerzo considerable, y más cuando tratamos de temas de TIC, ¿vale? Hay empresas, hay mucha pyme, mucho autónomo que no tiene ese conocimiento y que se tiene que auditar en muchos casos y no tiene esas capacidades. Entonces, los casos de uso que buscamos con este reto es la facilitación a esos entes, a esas empresas, de pues, una asistencia automática de la evaluación o la aplicación automatizada de controles. No sé si entienden un poco por dónde vamos aquí. Hay personas que son nativas digitales y otras que no han cogido un sistema informático en la vida y que les cuesta mucho, pero que conlleva una serie de riesgos y una serie de necesidades hacia sus organizaciones. Este reto lo que intenta es poner ese público objetivo en esta solución tecnológica. El quinto, la gestión de identidades. Bueno, todos sabemos que tenemos un gran número de cuentas, de datos personales metidos en la nube, en Internet, y que el aumento del ritmo de digitalización de la economía y la sociedad es cada vez más alto. Lo hemos visto con el COVID-19 y ha evidenciado que la importancia de la identificación online a medida de que aumenta el número de servicios es necesaria. Datos que tengo por aquí, estoy revisándolos. Meses después de iniciarse la pandemia, el DNI electrónico y los certificados tenían un uso casi residual, casi menos del 1%. Entonces, lo que queremos es poder gestionar estas identidades con sistemas innovadores de gestión de esto, federados, descentralizados o mixtos, para gestionar todo el ciclo de vida de las identidades digitales y la aplicación automatizada de controles. Vale, la ciberresiliencia en la cadena de suministro, pues al final la cadena de suministro del software ha sido uno de los principales vectores de ataque desde siempre. Y además de importantes incidentes como el de las plataformas de SolarWinds de Orión, que no sé si conocen o están un poco enterados. Al final lo que tenemos que tener es un control de toda la cadena de suministro del producto, desde que empieza el sistema a crearse o a enviarse las placas desde países extranjeros hasta su finalización o comercialización. Entonces eso es muy importante. Para ello, los casos de uso, desarrollar sistemas innovadores de seguridad en la cadena de suministro y soluciones específicas para la industria 4.0, que es la que creo más afectada en este caso por la inclusión de sistemas IoT, lo que se llaman sistemas de Internet de las cosas, específicos para los sectores industriales. Y con esto llegamos a los sistemas innovadores para el análisis de seguridad de IoT, que también están vinculados. Se dice que para 2025 se esperan el despliegue de más de 40.000 millones de dispositivos de tipo IoT. Y los principales proveedores están haciendo esfuerzos para abordar cuestiones de seguridad, pero hay algunos que no están, muchos no están en esa fase. Entonces, en este reto se buscan dar soluciones innovadoras que trabajen los problemas de seguridad que presenten los dispositivos IoT en todos sus niveles. Vale, espectro electromagnético.
Los principales organismos de seguridad, tanto americanos como europeos, CISA, el Departamento de Interior, por decirlo de alguna forma, de Estados Unidos, y la propia ENISA, indican que puede haber incidentes del espectro electromagnético. Si bien pueden tener una probabilidad muy baja, el riesgo es bastante alto. Entonces, con este reto lo que buscamos es soluciones de protección y detección frente a este tipo o de ataques o de eventos, porque se hablan ahora, en estas fechas se habla mucho de los PEM, de los pulsos electromagnéticos por la guerra de Ucrania y demás, pero también puede haber eventos que no son ataques, que son eventos geológicos, geomagnéticos, que pueden afectar a diferentes dispositivos. Entonces, en este reto también se pueden dar cabida ahí. No sé cómo voy de tiempo, denme un segundo. Vale. Bueno, las soluciones innovadoras de ciberseguridad para las redes 5.G. El despliegue de 5G es una de las mayores innovaciones de nuestro tiempo y amplía notablemente las capacidades en la comunicación. Pero esto podría magnificar exponencialmente los modos y los vectores de ataque que podríamos. En este reto, soluciones de protección, detección y respuesta ante este tipo de posibles ataques. Vehículo conectado, hay un aumento de conectividad, incrementa el riesgo de los ciberataques y el nivel de automatización dentro de estos vehículos aumenta. Entonces, las oportunidades y vectores de ataque y posibilidades de ataque se aumentan. Buscamos soluciones para sistemas internos de los propios vehículos y soluciones para las comunicaciones de los vehículos entre infraestructuras y otros vehículos. Vale. El ciberdiagnóstico avanzado, al final lo que necesitamos es resolver carencias específicas e individualizadas de las pymes y de los autónomos. Un poco ya lo había hablado en un anterior reto, hay empresas y hay sectores en los que no están digitalizados y cada vez cuesta más y cada vez estamos viendo que el foco de ataque se está dirigiendo más a ese tipo de usuarios. Entonces, sistemas desatendidos de diagnósticos que permitan toda solución tecnológica que pueda aportar avances en el ciberdiagnóstico dentro de las pymes y autónomos, entra dentro de este 11º reto. Sistemas innovadores para el descubrimiento y análisis de servicios de Internet. Bueno, pues aquí lo que buscamos un poco es tener conocimiento de los sistemas que están expuestos a Internet a nivel nacional. Este reto podría ser muy aplicable dentro de INCIBE, de las fuerzas y cuerpos del Estado, porque lo que intentamos es conocer el estado nacional, cuántos dispositivos están expuestos, cuántos pueden estar comprometidos, cuántos pueden... Entonces, bueno, pues sistemas innovadores para la detección, clasificación de activos expuestos y su definición como vulnerables, comprometidos o cualquier acción malintencionada que podamos detectar de una forma coherente y clara. La investigación a partir de entornos simulados, pues aquí lo que intentamos es poner, el reto en sí se basa en exponer entornos simulados hacia afuera y ver cómo los atacantes pueden aplicar a ellos y conocer y aprender técnicas, tácticas y procedimientos que puedan aplicar. Bueno, las soluciones innovadoras esperadas son despliegue de señuelos basándose en arquitecturas ya existentes y en procesos que ya puedan estar aplicados en producción. Detección de víctimas de ciberdelito. En España los ciberdelitos no tienen un apartado específico dentro del Código Penal, pero sí se clasifican las conductas delictivas en base al bien jurídico lesionado. Aquí lo que buscamos es un poco la diseminación de esa detección, de esa clasificación y la detección de víctimas utilizando técnicas innovadoras. La detección de víctimas de botnet a través de técnicas innovadoras. Pues desde el descubrimiento, la primera botnet
creo recordar que fue alrededor del año 2000 y podemos estar viendo casi siempre en las noticias que aparecen nuevas campañas y cada vez son más complejas y difíciles de detectar. Aquí, mecanismos de detección de posibles bots y además de los comandos y controles que no son más que los servidores que mantienen o que establecen conexión con todos estos máquinas que puedan ser perjudiciales a nivel nacional. Sistemas para el seguimiento de criptotransacciones. Bueno, según datos de Estados Unidos tiene un departamento específico para temas económicos, para fraudes económicos. En el primer semestre de 2021 habían datado 600 millones de beneficios o de movimientos en temas de ransomware. Y todo ello por Bitcoin, cadenas de blockchain y demás. Entonces, este reto, lo que busca son sistemas innovadores para el seguimiento de estas transacciones, para la atribución y para la detección de las campañas y de los montantes económicos que están moviendo. Porque un ransomware puede estar muy en boga, pero cuando hacen un análisis del seguimiento de estas criptotransacciones, se está viendo que el montante económico no es muy alto y hay otras campañas que no se conocen prácticamente por el entorno público, pero que sí están moviendo un montón de dinero al final, porque las criptodivisas son dinero. El 17, sistemas de detección de SMS o mensajería instantánea fraudulenta, a quien no le ha llegado un mensaje o un SMS diciendo que tiene un premio, pues sistemas innovadores de detección instalados en dispositivos móviles que eviten ese posible ataque contra las personas de la nación, y los sistemas inteligentes de análisis y tratamiento y explotación. Ya acabo, el 18 es la atribución de amenazas. Es un problema bastante grande el poder desgranar quién está detrás de estos ataques. De cualquiera de los retos que hemos hablado y de los posibles ataques que podamos sufrir, es muy complejo dar una atribución de quién está detrás. Entonces, este reto lo que busca es poner el foco ahí y generar mecanismos de inteligencia para facilitar la atribución a través de varias formas y de mecanismos innovadores. Por último, del 19 al 30, como ya les comentaba, 12 retos diferentes para SOCs de sectores específicos. ¿Por qué realizar retos específicos? Bueno, entendemos que las tecnologías que dan soporte a las actividades principales de cada uno de los actores estratégicos o subsectores incluso, pueden tener características muy específicas. Las arquitecturas están muy orientadas al tipo de servicio que están prestando. En las tipologías de activos, los activos utilizados no es lo mismo lo que podemos encontrar en transporte que lo que podemos encontrar en energía. Las tipologías de protocolos que se utilizan, incluso la dispersión geográfica. Entonces, son varias instituciones y varios informes ya lo que nos hacen apostar por la creación de centros de operaciones de seguridad, como puede ser la estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea, dentro de la DACA digital. Nos dicen que esa especificación es buena y es recomendable. Y el objeto del reto no es más que crear soluciones o servicios innovadores que den una ventaja competitiva a los contratistas que aporten proyectos a estos retos, pero no a nivel nacional, sino que puedan ser referentes a nivel internacional. Es decir, la especificidad en un servicio o una solución del sector energía no es solamente a nivel nacional, puede trasladarse a nivel internacional y con ello tener una aportación bastante buena o bastante interesante. Casos de uso. SOCs para un sector o subsector completo, o aquí también entran cualquier tipo de solución. Conocemos los SOCs, al final tienen muchas partes y muchos servicios. Pues cualquier solución innovadora que pueda entrar dentro de la parte de ese subapartado de servicios de los SOCs también sería bienvenida aquí. Bien, como conclusión, propuesta por INCIBE en la CPP2, 30 retos. Hay 150 casos de uso que he ido intentando desgranar un poco
en esta presentación, que son ejemplos, vuelvo a decir, los casos de uso, si ustedes tienen otro que se pueda asemejar y que nosotros no lo hayamos comprendido dentro del documento regulador, lo pueden aplicar, y nosotros hemos aplicado 375 tipos de funcionalidades o elementos interesantes para que esas soluciones tengan. Lo mismo, que las soluciones que ustedes aportan tienen funcionalidades diferentes, similares, acordes a ellas, lo pueden aplicar sin ningún problema, no es restrictivo. Para hacer un poco de resumen de la CPP2, ¿vale? El enfoque es por retos en vez de por actuaciones. Los retos están cubriendo, como ya he dicho, 2, 3, 4, 5 y 7. Se ha quedado fuera la actuación 6, que es la de formación. Se esperan de media unos 200 o 250 proyectos. ¿Hay retos que pueden quedar desiertos? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que presentar 2 proyectos. Tienen que haberse presentado al menos 2 proyectos por reto. El remanente, si algún reto puede quedar desierto porque solo se haya presentado uno o ninguno, ese remanente se revierte en otros retos y se podrían adjudicar todas las ofertas de un reto. Los retos requieren, lo que he dicho, dos proyectos de contratista y, interesante, el máximo de 3 ofertas a retos diferentes por contratista. Si ustedes lo único que pueden presentar son 3 ofertas a diferentes retos. La solvencia en función del presupuesto de la oferta y las subcontratas pueden o no aportar solvencia. La gestión de los derechos de propiedad intelectual e industrial vienen en contrato. La coinversión es la aportada por el licitador. La ejecución, como ya hemos explicado, en las 3 etapas. Inclusión, esto es interesante porque en la fase que pedimos ya de finalización no es comercializable, es un entorno ya precomercial, por hablarlo de alguna forma, pues al final tiene que tener requisitos no funcionales, como los de seguridad, mantenimiento, disponibilidad, rendimiento, etcétera, para que el siguiente paso que ustedes den cuando acabe la iniciativa pueda ser la comercialización y que queden flecos ínfimos. Tenemos que tener un proyecto de ingeniería refinado en cada una de las etapas y que vamos a tener en cuenta para pasar a cada una de las etapas. La solución validada por cada etapa tiene que estar vinculada a un usuario final que nos tiene que dar su visto bueno. El plan de transferencia al mercado tiene que estar refinado, es decir, desde que lo pedimos en la fase de licitación, ese plan de transferencia tendrá que ir modificándose en cada una de las etapas y viendo lo que podemos hacer. Y como último, tiene que haber una auditoría cuando vayamos a acabar a la finalización de contrato, tiene que haber una auditoría externa contable en la que nos asegure que lo que se ha gastado es realmente lo que teníamos previsto. Recordatorios importantes, que esto con lo del 30 de junio no me he equivocado. El 1 de octubre se publicó la licitación en el portal de contratación del Estado. En el documento regulado se indican 60 días. El 2 de diciembre de 2022, a las 2 de la tarde, acaba el plazo. Y la ejecución del proyecto durará como máximo sin prórrogas y sin posibilidad de prórrogas hasta el 30 de junio de 2026. Vale, ahora voy a ver las preguntas, pero todas las preguntas, por tener transparencia e igualdad de oportunidades para el proceso de licitación, tienen que estar planteadas en la plataforma de contratación del sector público. Si contestamos alguna aquí que veamos de eso, tenemos que trasladarla allí. Asimismo, cualquier duda o consulta posterior a través de dicha plataforma. No obstante, les pongo aquí la información, el expediente que pueden ver en la contratación del Estado, y si ustedes tienen alguna duda puntual, ponemos aquí el correo electrónico de la CPP2 para que nos lo hagan llegar. Nosotros todas las preguntas o todas las dudas que puedan llegar a ese correo las trasladaremos automáticamente al perfil de contratación del Estado. Y con esto, muchas gracias.